Recording is on. Muy buenas noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio académico durante la transformación en conocimiento de la medicina en ciencia. Continuamos con Research en nuestro cuarto día. Este evento es posible gracias a la colaboración conjunta de organizaciones comprometidas en la formación científica como ASOCEM Cuenca, con especial colaboración de CPDEC, ASOCEM UCACUE, ASEM UTA y ASOMET UNL. Esta alianza refleja un objetivo común, que es fortalecer la cultura de investigación en Latinoamérica y brindar herramientas reales a quienes desean generar impactos desde la medicina. Para continuar con nuestro programa académico en este cuarto tema, tenemos el honor de contar con el ponente con una gran trayectoria. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ariel Quispe Montes de Oca, el cual es director médico de MediCenter Salud Integral, director de Magnus Research Group y actualmente está cursando una maestría en investigación médica. Y también es autor de la investigación sobre Dietary Management in Polycystic Ovary Syndrome. Sin más preámbulos, es un honor darle la bienvenida y cederle la palabra al doctor, y quien nos va a presentar el tema de bioestadística básica para investigación clínica. Antes que nada, Doc, antes de comenzar, a medida de la ponencia, o sea, mientras se va desarrollando la ponencia, presenta una palabra clave, o sea, dice una palabra clave en cualquier momento para poder registrar la asistencia, por favor. Perfecto, listo. Empezamos nomás en la mitad y al final vamos a decirlo, ¿ok? Ok, avísenme por ahí, alguien mándeme un like si se está escuchando bien. Como les comentaron, creo que firmemente cimientos eh, eh, la forma en la que uno domina la experticia en las cosas no se dicen o no se que tienen títulos, tienen maestrías, tienen PhDs, pero no se llega a un 100% de un espectro completo como profesional, una buena relación con estudiantes, buena docencia, buena atención a pacientes, y aparte de eso, obviamente lo que nos caracteriza a los médicos es ser prolijos en el 100% de tareas que nos involucran como médicos, ¿ok? Cuéntenme un poquito, ¿están aquí solo estudiantes? ¿Hay doctores? ¿Hay de otros países? Mándenme nomás un mensaje, si son estudiantes todos, indíquenme un poquito para irnos orientando por dónde podemos ir todo. Ok. Doc, creo que la mayoría del público somos estudiantes. Perfecto. Permítanme, les comparto pantalla y vamos empezando de una vez. A ver, en un momento. Perfecto, avísenme si se ve la pantalla. Estudiantes de México, espectacular. Saluditos a México. Un amigo mío está haciendo cirugía allá en este momento. Y otra muy buena amiga está haciendo inmunología. A ver, vamos de lleno, pues. Me presento nuevamente, mi nombre es Dariel Quispe, soy médico, graduado en la Universidad de Cuenca de Ecuador. Me dedico actualmente, como les comentaban ya, a la dirección de mi centro médico, MediCenter, que estoy justamente ahora. Acá nos dedicamos un poquito a la consulta externa con expats, con extranjeros que vienen a la ciudad. Me dedico bastante a la investigación, me gusta, me encanta. Una anécdota bonita es que no era de mis materias más sobresalientes de la universidad y sin embargo es algo, una de las cosas a las que más me dedico actualmente. Les quiero hablar un poquito con este señor Edward Deming. Este señor que le ven en la fotito era un estadístico, el típico gringo estadístico ñoño que se clava con los números. Es la frase, si le ven en inglés, es justo la primera frase que se ve en billetes y monedas de In God We Trust.
Lo interesante de esta frase, que es con lo que quiero abrir, es que generalmente apelando a la religión, a la espiritualidad de cada persona, se toma como primera acápite, en Dios confiamos, todos los demás deben traer datos. ¿Qué significa esto? Que lo único a lo que generalmente el ser humano es ciego son a las creencias intrínsecas. Poniéndole un poquito más allá este análisis, no solamente creemos en Dios, creemos en las cosas a las que nosotros simplemente le tiramos fe porque no tenemos una explicación lógica. Todo lo demás, especialmente en medicina, debe estar respaldado por datos. Hace tiempo ya quedó atrás me parece que esto es mejor, yo tuve un paciente que estuvo así. No, todas las decisiones médicas que se toman hoy en día deben estar respaldadas por estudios y estudios buenos. Entonces, lo que vamos a ir viendo hoy es una pequeña introducción sobre todos no todos, unas pequeñas herramientas que ustedes pueden tener con respecto a investigación. Pregunta importante con la que quiero abrir es la importancia de la estadística en la clínica. Como les comentaba, los datos brutos, los datos para una persona que no está muy acostumbrada a leer artículos, metaanálisis o estas estructuras bien densas de información o bien técnicas, se puede volver un poco complejo la parte de la comprensión total. La idea de esto es que ustedes tengan herramientas para poder coger un artículo y decir, esto significa esto, y lo transformen en decisiones a futuro. ¿A qué me refiero con esto? Hemos tenido algunas charlas con algunos muchachos acá, con otros chicos de otros lugares. Hay muchas herramientas que les facilitan esto. Algo que les recomiendo mucho siempre es UpToDate, porque coge todo este conglomerado de información y les transforma en palabras muy fáciles de entender en la práctica clínica. Les coge un odds ratio gigantesco, les coge una comparación entre grupos poblacionales gigantes y les termina resumiendo: de esta pastilla utilice este fármaco. Entonces, la idea es que nosotros tengamos esa capacidad. Si bien podemos guiarnos en Medscape, podemos guiarnos en UpToDate, en cualquier plataforma, es muy importante que sepamos también analizar los datos primarios, porque no podemos confiarnos en lo que simplemente una persona dijo. Puede que son expertos, sí, pero no podemos caer nosotros en el sesgo de que solo porque un experto lo dice es correcto. Tenemos que tener criterio. Es muy importante diferenciar los hallazgos reales del azar. Eso lo vamos a ver un poquito ya más con la parte técnica y las fórmulas, y lo que les comentaba, interpretar artículos científicos correctamente. Los objetivos del día de hoy, vamos a identificar un poco, vamos a ir un recorrido súper rápido, vamos a repasar un poquito de teoría estadística. Me interesa repetir las cosas que están en clases. La verdad, considero que pueden verlas ustedes mismos, pueden estudiar con Perplexity, con ChatGPT, con Gemini, con lo que sea que a ustedes les resulte mejor y con el método que a ustedes les resulte mejor de estudio. Pueden hacerlo, sí. Lo que me interesa es orientarles un poquito más a cómo estructurar esta parte de conocimientos en clase, ya llevado un poquito a la práctica, ¿ok? Vamos a ver un poquito la diferencia entre estadística descriptiva e inferencial. Vamos a repasar súper rápido en SPSS cómo podemos obtener resultados y cómo leerlos para pasarlos, ya sea, me dijeron estudiantes, si es que tienen que hacer tesis, hay muchas opciones de graduación ahora, pero si tienen que realizar una tesis, la podemos ir viendo cómo se meten los datos ahí, por qué se meten de ciertas formas y cómo obtienen ustedes los resultados para poderlo pasar de SPSS a Word. Y al final también les voy a dar unos pequeños tips. Obviamente saben que SPSS es pagado, pero no viene directamente de mi boca decirles que como buenos latinos que somos, hay muchas formas de instalar estos programas, ¿ok? Bueno, partiendo de cosas muy simples, realmente les pido un poquito de paciencia esta primera parte. Necesitamos aclarar conceptos. Hay gente que realmente no conoce esto o que le tiene conocimientos muy flojos. Puede que haya gente que ya los tiene muy trabajados, muy interiorizados, pero me interesa que vayamos manejando un lenguaje muy común y muy horizontal con todos aquí para que podamos ir viendo de una manera lineal toda esta charla, ¿ok? Primero, los conceptos básicos que vamos a ver, que es muy importante que dominen, y unas pequeñas variantes con respecto a la investigación. Cuando nosotros planteamos hacer una investigación en un grupo de personas, vamos a hablar de tres cosas aquí, muy importante. Un ejemplo muy práctico: yo quiero estudiar en diabéticos el efecto de un GLP-1. Entonces, ya estamos hablando de la población, pacientes diabéticos. ¿Qué es una muestra? Una muestra es un subgrupo que representa a esta gigantesca población. ¿Qué pasa? ¿Por qué es necesario que nosotros tomemos una muestra? Si yo me pongo a estar, les pongo un ejemplo clarito. Cuando uno hace propone un proyecto de investigación como universidad, como centro de investigación, como investigador privado, le exigen muchas cosas y rúbricas. Para la parte de
censos, de toma de datos, ustedes tienen que pagarles a personas y demostrar que les pagan, capacitarles a estas personas, y no es lo mismo que yo diga, tengo 2.000 personas que quiero estudiar versus tengo una muestra de 383 personas que me representan al 99% de la población. Entonces la idea es volvernos un poquito eficientes con respecto a los recursos que se tienen, y la variable son las características que nosotros vamos a medir. Por ejemplo, vamos a medir el cambio en el peso a 3, 6, 9 meses con semaglutide, por ejemplo. El peso sería una variable y el tiempo otra variable que vamos a cruzar a lo largo del tiempo con algunas fórmulas. Es muy importante estas partes de aquí que les pongo, censo versus muestra. Esto quiero que me presten particularmente mucha atención, que cuando he asesorado tesis, me han puesto como director o tutor de algunas tesis, se han confundido mucho los chicos, especialmente los docentes. Créanme que no porque seamos docentes, no porque estemos graduados, no porque tengamos diferentes títulos, nos dejamos de equivocar o nos dejamos de actualizar. Es muy importante que tengan en cuenta que hay estudios pequeñitos. Por ejemplo, en pacientes de fibrosis quística, un estudio que se había realizado en el Hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca, había una muestra muy pequeñita, como de 40 personas. Entonces, una población, perdón. En mi población total son 40 personas. Si yo tengo 40 personas, no significa que vaya a gastar mucho tiempo, muchos recursos, cuando les incluya a todas las personas, pero es muy importante que tomemos en cuenta que ya la muestra, cuando yo incluya a la totalidad de personas, se vuelve un censo. Son terminologías muy chiquitas, se hila muy fino, pero es muy importante que dominen esto, porque siempre cuando ustedes exponen esto frente a un jurado, cuando mandan su artículo de investigación, son los detalles chiquitos que les hace que no les publiquen un artículo, o en su defecto que un tribunal les califique de una manera mala, ¿ok? Es muy importante que tengan en cuenta también esto que les comentaba. Hay poblaciones, población diana y población accesible. Yo puedo tener como población diana a mis pacientes diabéticos, pero mi población accesible va a ser los que cumplan, por ejemplo, mis criterios de inclusión y exclusión. Y ahí los que yo ya pueda incluir van a ser las muestras. Como ejemplo práctico, siempre voy con mi población diana, luego la población accesible y luego termino escogiendo la muestra. Tipos de muestreo, les dejo esto, hagan la capturita, peguen la ojeada como quieran, tomen la captura, díganle a ChatGPT que les explique. Lo que quiero que se les quede muy clarito es justo los que están señalados. Los tipos de muestreo generalmente a nivel de estudiantes, los que van a poder realizar, pueden realizar muchos, depende mucho a qué docente se peguen, a qué docente les abra las puertas para estudios. Les pongo un ejemplo clarito, en Cuenca especialmente se cierran mucho los docentes de la Universidad de Cuenca. En la Universidad Católica, la Universidad de la SUAY, que son las otras dos universidades en nuestra ciudad, se abren un poquito más a estudiar, a realizar estudios con los alumnos. Pero al nivel que están ahora, me interesa que entiendan mucho estos dos de aquí. Permítanme un segundo, les pongo un puntero. Primerito, tenemos que entender que hay dos muestreos, probabilístico y no probabilístico. Aleatorio siempre nos ayuda, este va a ser el más común, y es el más común por esto de acá, que es la inferencia y límite. Nosotros ponemos inferencia alta. ¿Qué significa esto? Que yo, con los resultados que obtenga con una muestra moderada, pequeña o grande, dependiendo de cómo le vaya calculando, si yo estoy utilizando un muestreo probabilístico aleatorio, simple, significa que la inferencia que haga va a tener mucho valor. ¿Qué significa una inferencia? Yo tengo datos y les voy cruzando, entonces yo tengo peso de pacientes y tengo diagnóstico, yo puedo cruzar. Mis pacientes diabéticos tienen sobrepeso, entonces la diabetes les produce sobrepeso a mis pacientes. Esa inferencia, ese cruce de datos, esa opción de análisis inferencial es muy alta en el grupo de muestreos probabilísticos aleatorios simples. Ahora, el otro que quiero que conversemos ahorita es un grupo no probabilístico por conveniencia. Este es un tipo de muestreo que se utiliza mucho, como les comentaba, en grupos que son muy pequeños. Por ejemplo, estaban haciendo una investigación cualitativa unos estudiantes de la universidad y estaban ellas analizando cómo era la seguridad alimentaria en mujeres recicladoras. Mujeres recicladoras en Cuenca no hay muchas. Si no estoy mal, habían como 27 en total. Entonces, aquí ya no, yo no puedo coger y de las 27 quitar 7 y decir que estoy sacando una muestra. Está completamente mal. Si tiene que hacer un muestreo, sí, se tiene que utilizar las palabras técnicas, la forma adecuada de representar esto en un marco metodológico. En resultados, claro que sí. Y la forma que más se utiliza es un muestreo no probabilístico a conveniencia. ¿Cuál es el problema con esto? Mi inferencia es muy baja. ¿Por qué? Y metido en un poquito de lógica, es lo más sencillo del mundo. Si yo tengo 27 personas,
no significa que yo pueda asegurar al 100% que porque tengo datos bien trabajados de 27 personas, la persona número 28 va a responder de la misma forma que le han hecho los anteriores. ¿Por qué? Porque la variabilidad entre personas es muy, muy alta. Y ahora es momento perfecto para un pequeño paréntesis. No hay una estandarización adecuada de cuál es el número mínimo, pero si nosotros utilizamos las fórmulas más comunes, especialmente en un muestreo probabilístico aleatorio simple, 380 es el número que se maneja de manera más general. Si nosotros tenemos una población infinita, significa que la muestra representativa, más o menos, y dependiendo del estudio también, van a ser 380 personas, ¿ok? Porfa, no se olviden, si alguien tiene una pregunta, me interrumpen nomás, como estoy compartiendo directamente desde la página web, no puedo ver las preguntas. Me avisa nomás, alguien me interrumpe un momento, pone el micrófono y me hace cualquier pregunta. Ahora, con respecto a las variables, vamos a analizar esto, hagan una capturita igual, grábenlo en su cabecita, es súper fácil entender los tipos de variables, no quiero que se compliquen y más bien quiero que le tengan esto en cuenta, se impriman, le vean un ratito, vean, lean un artículo acabando esto y vayan viendo, estos investigadores tienen esta variable es de tipo cuantitativa discreta, ¿por qué? Porque es el número de fracturas que tuvieron los pacientes, y así van practicando, y con que hagan estos ejercicios una vez a la semana leyendo artículos, ustedes tienen esto más que interiorizado. Repiten esto en una curvita de aprendizaje en unas 2 semanas y no necesitan volver a estar repasando. ¿Y por qué es necesario esto? Porque a futuro, si ustedes dan exámenes, ya sea de bioestadística, dan exámenes de ingreso para residencias médicas, les toman este tipo de cosas pequeñas aplicadas a otras preguntas, pero son la base para que ustedes vayan entendiendo todo, ¿ok? De forma muy rápida, los grupos de variables cualitativas y cuantitativas. Para que no se confundan mucho, cualitativas, lo que no sea números, cuantitativas, números. Las cualitativas nominales son categorías sin orden, sexo, residencia, diabetes, etc. Aquí es muy importante hacer una subclasificación. Las cualitativas nominales pueden ser dicotómicas o policotómicas. Ejemplo clarísimo, dicotómicas, D2, diabetes. Si no, grupo sanguíneo, policotómicas puede ser A, B, O, A negativo, A positivo, etc. ¿Ok? Las ordinales son categorías con orden, una escala visual análoga, pero no las cuantitativas. No nos complicamos en esta parte. Por favor, chicos, solo números, discretos y continuos. Las cuantitativas discretas, valores enteros contables, pueden ser hijos, hospitalizaciones, etc. Y las continuas pueden estar en un rango. Por ejemplo, entre un hijo y otro hay 1 y 2 hijos. No hay 1.5 hijos, para nada. En cambio, en las continuas puede ser, claro que sí, 70 pesos, 70 kilogramos de peso, perdón, o 70.2 kilogramos. Entre 70 y 71 hay un rango. Cuando este rango entre las variables, estamos hablando de una cuantitativa continua. ¿Ok? Ahora, no les señalo la parte de abajo, pero es importante que la conozcan esto, tanto para tesis, proyectos de graduación y para el análisis de variables que vamos a ver más adelante. Hay variables dependientes e independientes. Las dependientes son, la definición es el resultado o desenlace que cambia una función de otra variable, por ejemplo, dolor, glucosa, infección y mortalidad. La independiente influye o explica o predice el desenlace, por ejemplo, el tratamiento, tabaquismo, peso, talla, etc. Y la confusora pueden ser factores que alteran la relación entre las dos anteriores. Por ejemplo, una independiente, confusora en ese orden exacto, peso, talla y sexo. Y etnia puede ser también, por ejemplo. El peso puede ser nuestra variable dependiente, y la talla. Es común o habitual que se piense que mientras más talla o más peso hay, la otra variable va a crecer de manera lineal a esta otra variable. Entonces, son dependientes entre sí. Si las analizamos solas, son independientes. Y el sexo puede ser confusora. ¿Por qué? Porque una persona, si no tomamos en cuenta el sexo, va a aumentar de peso a medida que aumenta de talla. Pero si es un hombre, tiende a tener más masa, ¿ok? Muy importante para que le entiendan eso para otros ensayos clínicos. Ahora, esta parte de aquí es otro tipo de variables. Como ven, está señalado arriba los tipos de variables que más van a ver, abajo cuando estamos hablando del efecto de la variable, y ahora me interesa mucho que sepan esto. Estamos hablando hoy nada más de SPSS, pero sepan que hay muchos otros programas para analizar datos. A mí, a título personal, me gusta R,
para analizar grupos muy grandes o de maneras más complejas, dependiendo de los estudios que se estén realizando. Limita un poquito SPSS cuando ya son muchísimos, muchísimos, por ejemplo, cuando se analizan datos hospitalarios o datos de ciudades o se tratan de buscar prevalencias nacionales, ya se requiere otros motores de búsqueda. Entonces, SPSS les clasifica en 3 variables: nominal, ordinal y escala. Esto, péguenle una ojeada breve, la vamos adelante porque tenemos algunos ejemplos en SPSS, ¿ok? Ahora, medidas de frecuencia. Me interesa que vean, les dejo siempre, como van a ver, mucha información. No me interesa que andemos mucho en cosas que no es meritoria ahorita. Ustedes van a ver letalidad, mortalidad, incidencia acumulada. Si realmente les gusta esta parte estadística, si les gusta la epidemiología, si les gusta estarse metiendo un poco, hilando más fino en estudios y todo esto. Pero ¿qué me interesa en este momento que les quede muy, muy, muy claro? Prevalencia e incidencia. Me interesa que sepan esos conceptos porque ustedes no dimensionan la cantidad de veces que yo he corregido estos términos o a estudiantes o a docentes, que muchas veces hay una pelea interna en una universidad que me guardo el nombre, pero lastimosamente cuando los chicos presentan protocolos, les corrige y les dice, no, no puede poner prevalencia de diabetes en Hospital Vicente Corral Moscoso 2026, tiene que poner tasa de incidencia, cuando no puedo tener yo una incidencia si no tengo un estudio previo. Ahora, yendo de lleno a las definiciones, la prevalencia, van a ver la fórmula ahí, el uso de los estudios transversales. Lo que me interesa que sepan es que la prevalencia es una medida de frecuencia para un momento determinado, por eso es transversal. Yo tomo una línea en el tiempo y le pego un tajazo con el cuchillo y en ese lugar me pongo a estar analizando los datos, ¿ok? No tomo ni para atrás ni para adelante. Entonces, la prevalencia me indica la frecuencia de casos con respecto a una población total en un determinado tiempo. Ejemplo, yo voy a ver cuántos pacientes tienen diabetes en los pacientes del Hospital Vicente Corral Moscoso en el periodo 2026. Estoy delimitando exactamente qué voy a hacer. Por otro lado, la incidencia no es transversal, es longitudinal. Nosotros tenemos que tener datos previos. Por ejemplo, podemos ver esto en la fórmula. Yo puedo ver casos nuevos siempre y cuando yo ya tenga datos anteriores. Entonces, es muy importante saber que la tasa de incidencia yo puedo realizar cuando tengo estudios previos. Ejemplo, yo quiero hacer una investigación, quiero hacer una tesis, necesito tener una tesis de prevalencia antes para poder hacer un estudio de incidencia, ¿ok? Un poquito lo mismo que les dije, les presento siempre en varias formas. Hay gente que entiende más en tabla, gente que entiende más conversando cara a cara con un docente, que les entiende más un poquito como están previamente. Ahora, les comento, permítanme un segundito, avísenme si pueden ver mi pantalla en este momento o no. ¿Pueden ver un documento de SPSS que abrí? No, doctor, está viéndose unas diapositivas. Perfecto, entonces permítanme un segundo. Entonces, ¿ahí se ve? Todavía no, doctor. Ya. ¿Se ve? ¿Ya se ve? Sí. Perfectísimo. Ahora, llevándole a la práctica, esta es la interfaz de CPSS. Como le ven, es una cosa muy simple. Lo importante que quiero que sepan, lo que les recomiendo mucho es que recopilen sus datos ya codificados y en Excel. Luego les pueden pasar acá y no hay ningún problema. Si quieren pasarlos directamente aquí, es mucho mejor. Ustedes ven aquí arriba, hay un botón que dice 1IA. Estos datos que yo tengo aquí es el ejemplo que les hice para esta clase, ya están codificados, como pueden ver aquí. Entonces, ustedes tienen que tener una tablita y tienen que saber que su residencia urbana es el código número 1 y el rural número 2. En el caso de hombres y mujeres, lo mismo, hombres 2, mujeres 1, y así van codificando todo. ¿Por qué? Porque SPSS funciona con números. Ahora, una vez que ustedes van metiendo los números aquí, también se les van activando abajo a la derecha, ustedes pueden ver la lista de variables. Aquí es muy importante, en nombre no pueden poner espacio, si quieren separarlo tienen que poner un guión bajo, tipo numéricos, decimales, solo tocamos esto cuando por ejemplo hay peso o talla que tienen números decimales que tengamos que poner, y aquí es muy facilito, miren, en valores ustedes ponen valor, por ejemplo, 1, etiqueta, como está aquí, sí, ponen añadir y se van poniendo todos, eso tienen que ser en absolutamente todas las variables que tengan.
Y así ya tienen codificado. Es muy importante esta parte de acá, que es la que casi nunca nadie les dice y donde siempre se equivocan, y parece que no fuera ninguna cosa muy relevante, pero si ustedes de aquí no ingresan de manera adecuada estas variables que son las que les había comentado antes, se puede ver afectada el análisis de datos. Es facilito. Aquí tienen tres formas: escala, ordinal, nominal. Muy facilito. Escala cuando yo no tengo ninguna codificación. Por ejemplo, aquí en edad yo tengo permítanme un segundo. En residencia yo tengo codificado como 1 urbana, 2 rural, entonces yo pongo nominal, porque no guarda ningún orden. Y en talla, como yo tengo números brutos, no están clasificados, no hay ningún código, yo pongo la medida de escala. Y por ejemplo, acá abajo, yo tengo el entrenamiento que se ha ido realizando, se le clasifica entre sí y no, es una dicotómica, es nominal. Y como ya tengo acá algo que va con una tendencia creciente, poco regular bastante, ya es una medida ordinal. Ahora, esta es una breve introducción, podemos incluso coger esto como un pequeño clip para luego subir a YouTube, les va a servir mucho para que vean cómo es la interfaz de SPSS. Ahora, nos estamos quedando en esta parte específica solo con los datos descriptivos. Ya vimos cómo son las variables, vimos cómo podemos ir analizando, pero llevándole a la parte objetiva con lo que necesitamos ahora, nosotros vamos a ver que la medida que más se usa es la frecuencia, como les comentaba. Frecuencia e incidencia no mucho. En este caso, la frecuencia nosotros sacamos facilito. Ponemos analizar, estadísticos descriptivos, pongo frecuencias, señalo absolutamente todos, excepto los que sean, que tengan una medida continua. O sea, los números que no están codificados, los saco de aquí y simplemente aceptar. Ahora, quiero que vean este pequeño ejercicio que acabamos de hacer ahora, versus muchas veces yo he visto que les gusta hacer en Excel porque ya se conocen, pueden hacer cosas así, pero no tiene comparación el ahorro de tiempo. Ustedes se ven este video, ven un video en YouTube, ponen clic, 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 clic y se ahorran muchísimo tiempo. Ahora, ustedes van a ver aquí en antecedentes personales, sexo, residencia, tenemos todas nuestras variables ya sacadas las frecuencias y porcentajes. ¿Qué voy a tomar yo de estas tablitas de aquí? Es facilito. Les voy a enseñar cómo se presentan las tablas, cómo se analizan las tablas, súper rápido, solamente con dos variables, ¿ok? Entonces, generalmente, ¿cómo se presentan las variables en una tabla en Word? Yo tengo que tener así. Ok, esto es así. Yo presento la tablita de datos así. Mis tablas tienen que tener acá arriba, aquí por obvias razones yo le hice con 100 datos para que sean exactamente los porcentajes que estamos manejando. Entonces ustedes van a presentar sus datos así. Y esta variable le ponemos el nombre acá. Permítanme un segundito. Esta variable son antecedentes personales. A ver. Permítanme un segundo. No se puede ver toda mi pantalla. Estamos viendo, creo. Déjenme ver. Eso es. Ahí. Perfecto. Ahí vamos a ver ya toda mi pantalla. Nosotros tomamos estos antecedentes personales y les pasamos a un Word, porque generalmente los manuscritos, todo se hace en Word. Y esta es la forma en la que yo presento. Vean la diferencia. Este es el formato con el que van a presentar, ya sea cualquier cosa que presenten para una investigación, para una tesis. Esta es la forma en la que se presentan las tablas. Nosotros vamos a coger esto ya como formato y simplemente cojo y voy pegando las otras variables abajo. Cojo así y cojo mis variables de aquí. Solo cojo frecuencia y porcentaje. Hombre, mujer. Y eso es lo que tengo que ir haciendo con absolutamente todas las variables. Y listo. Ahora es muy importante, hagamos un pequeño paréntesis, la forma internacional en este momento de presentar tablas es siempre sin mucho borde, ¿no? Entonces ustedes quitan los bordes de aquí y por variable tienen que quitar los horizontales.
y listo. Así vamos avanzando con cada una de las variables. Ustedes si tienen que hacer una investigación y presentar frecuencias, que sería la columna de aquí, y porcentajes, que sería la columna de acá, simplemente van haciendo esto de manera continua. Y ahí está la primera medida que estamos viendo, que es la de frecuencia, ¿ok? Vamos viendo frecuencias y simplemente luego se va describiendo. Ustedes, una forma muy fácil de describir es ir directamente. A veces veo que cuando quieren describir datos ponen... según los antecedentes, el 95% de la población sí tiene antecedentes. Ustedes tienen que poner directamente, el 95% de la población presenta antecedentes, punto, se acabó. ¿Qué significa eso? Implícitamente que el otro 5% no presenta antecedentes, entonces ya no es algo que se tenga que poner. No es relevante, nos quita tiempo, entonces tenemos que ir directamente, no meter mucha lata, no tenemos que sobreescribir, sino ir directamente a ver cuál es el número mayor, en este caso este, cuál es el número mayor acá en este caso, nuestro en su mayoría son mujeres. Y vamos directamente. El 61% de personas son mujeres. Punto. Ok. Ahora, permítanme, vamos un ratito acá. Ahora, avanzando un poquito con la parte de cómo se van leyendo investigaciones, cómo se van leyendo las diferentes cosas que se van presentando. El valor P, al final les voy a dejar una reflexión interesante y les voy a pasar un artículo sobre unos australianos que escribieron justamente sobre esto. Hoy en día el goal de cualquier investigador, de cualquier científico, es que cualquier investigación que haga tenga un P menor a 0.05. ¿Qué significa esto de entrada? Significa que la relación, el resultado que estoy buscando yo tiene una significancia estadística. Significa que no se debe al azar, que no es una cosa que simplemente una casualidad, pero es muy importante que sepan esto. Esto nos indica que hay una relación, pero no nos indica que es una buena relación ni la magnitud de la relación, ¿ok? Lo que quiero que se guarden es siempre 0.05. Es muy importante también saber que a veces se reportan con 0.01 y eso significa que la relación es mucho, mucho más fuerte que lo que se está evidenciando. Como les comentaba, el valor P no mide el tamaño del efecto, no indica la importancia clínica y un ejemplo clínico facilita un tratamiento muestra menor tasa de infección que el control con un P de igual a 0.03. ¿Qué significa esto? Que existe evidencia estadística de diferencia, pero es muy importante que debemos nosotros aún analizar la magnitud y el intervalo de confianza para que sea realmente un estudio bueno o que yo pueda, número uno, considerarlo válido para tratar a mis pacientes o número dos, extrapolar a otras poblaciones, ¿ok? Es muy importante que sepan, muchas veces los resultados es 0.03, pero la gran mayoría de veces se reportan los resultados como menor a 0.05. Con respecto a los valores, a los errores frecuentes que tenemos al nosotros interpretar el valor P. Es muy importante esto. Cuando tenemos un valor P positivo no significa que ya es una mágica cura y que le va a solucionar todos los problemas al paciente. Nosotros lo que estamos demostrando simplemente es que este medicamento funciona mejor que el placebo o funciona mejor que, si hacemos un estudio comparativo, que otro fármaco, ¿ok? El punto crítico de esto es que con muestras muy, muy grandes, las diferencias pequeñas pueden ser muy significativas y al revés, con muestras pequeñas, diferencias clínicamente importantes pueden no alcanzar significación. Tal vez estas palabras son muy técnicas, van teniendo un pesito un poco más complejo porque no estamos viendo nosotros de momento investigaciones, no estamos analizando papers, pero lo que quiero que se les quede es muy importante este mensajito de acá abajo. El valor P se debe interpretar siempre con la medida del efecto y el intervalo de confianza. Si yo leo un valor P y me quedé solamente ahí, estoy analizando mal un artículo, una investigación o cualquier herramienta que hayan utilizado autores para asociar sus variables. Ahora, los intervalos de confianza. El intervalo de confianza no es nada más, es súper sencillo darse que es esto de aquí. Es un rango de valores dentro del cual se encuentra el valor verdadero del parámetro poblacional. ¿Qué significa esto? Si nosotros, cuando tenemos un intervalo de confianza del 95%, significa que si repetimos este estudio muchas veces esto sí se hace, se replican estudios para validarlos, significa que si repetimos varias veces, aproximadamente el 95% de los intervalos estarían en el valor real. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros vamos a tener un rango, por ejemplo, de pesos. Si tenemos un peso entre
tanto y entre 90 y 100 kilos significa que si repetimos, el efecto vamos a ver dentro de este rango de peso de nuestros pacientes. ¿Qué aporta cuando ya lo juntamos con el valor P? Más precisión al resultado, muestra la dirección del efecto y, por ejemplo, si está dentro de un valor cero, si se aleja o si se aproxima. ¿Okay? Y ayuda a valorar la relevancia clínica. Si tengo un intervalo de confianza cerrado, o sea, pequeñito, no es gigantesco, y tengo un buen valor P, nos ayuda a identificar estudios que sean mucho más relevantes. Lo que les comentaba, la interpretación general, un intervalo de confianza estrecho es mucho más preciso y un amplio tiene menos precisión. El valor nulo según la medida, hay diferentes formas de valorar esto dependiendo de cuál estemos utilizando. Esto es un poquito más técnico, se quedaría tal vez para una bioestadística 3.0, diría yo, pero les dejo igual para que vayan sabiendo que es una breve introducción para un mundo bastante complejo e interesante, porque cada vez que uno estudia esto sube un escalón y sube otro escalón y con respecto a la complejidad. Ahora, yéndonos un poquito más a la parte de la relación entre el valor P y los intervalos de confianza. Es importante saber que ambos evalúan significancia estadística, pero los intervalos de confianza nos aportan mucha más información. La regla práctica con la que quiero que se queden es que si el intervalo de confianza no incluye el valor nulo, suele corresponder generalmente a un valor P menor a 0.05. Y si el intervalo de confianza incluye el valor nulo, significa que corresponde a una P sin significancia estadística. Un ejemplo clarito, un riesgo relativo de 2 con un intervalo de confianza entre 1.3 y 3.1 significa que hay asociación estadística. Poniéndoles clarito, déjenme les apunto. Si tenemos un riesgo relativo de 2, significa que nuestro intervalo de confianza de 1.3 a 3.1, el 2 se ubica justo en medio de estos dos. Entonces, por otro lado, cuando tenemos uno diferente que se está yendo hacia un lado, por ejemplo, este tiene un desvío hacia la derecha, de 0.8 a 3.7 no es concluyente, ¿ok? El punto clave de acá, el intervalo de confianza no indica simplemente significación, sino también cuánta incertidumbre existe. Es importante saber esto. Como punto para irle medio finalizando, esto es un ejemplo clarito para que vayamos entendiendo un poquito más claro. La significancia estadística indica que el hallazgo es poco compatible con el azar o con nuestra hipótesis nula. La relevancia clínica nos indica que la magnitud del efecto, la cantidad de efecto, el poder que tiene este efecto, tiene un impacto real en pacientes, decisiones o políticas de salud. Por eso les comento que es muy importante que nosotros sepamos analizar estas cosas en conjunto. Cuando yo tengo una P menor a 0.5 y tengo una significancia buena que se compone por el intervalo de confianza y por el valor P, yo puedo tomar decisiones ya a nivel no solo con un paciente y le digo, oiga, esta pastilla es muy buena para usted, sino ya tengo información suficiente para cambiar políticas. Por ejemplo, decirles que se me ocurre un GLP-1 nuevo, como supongo que ya saben muchos de ustedes, caducaron las patentes en algunos países y ya va a bajar mucho el precio de casi $200 semanales a $40 semanales. Significa que yo con estos valores P, con los intervalos de confianza de los GLP-1, puedo decirle, oye, esto vale mucho más que la metformina, tal vez en precio un poquito no, pero ya puedo empezar a introducir este medicamento en ciertos pacientes que lo lleguen a requerir o que se vean muy beneficiados, pero siempre y cuando tengamos números, porque recuerden que las tomas de decisiones a nivel gubernamental se respaldan siempre en números, ¿ok? Vamos con la interpretación de resultados. Esta es la forma más fácil, ¿ok? Este es el camino que nosotros tenemos que tomar. Tenemos que ver la magnitud del efecto. ¿Cómo vemos esto? Con riesgos relativos, ratio, diferencia de medias y hazard rate. Estos son nombres técnicos, pero para que tengan una idea, con esto yo mido la magnitud. La precisión con el intervalo de confianza y la significación estadística, o sea, yo veo que hay o no una relación con el valor P. Finalmente, tengo tres cosas muy objetivas: magnitud, precisión y significación. Pero tengo que tener criterio. Es lo que yo les hablo mucho, lo que hemos conversado muchas veces. Puede que tenga todo esto de aquí, pero yo tengo un estudio excelente, entre comillas, pero yo me pongo a leerle un poquito más, a analizarle un poquito más y veo en la parte del final que existe un conflicto de intereses porque el médico X recibe fondos de la farmacéutica Y. Entonces ya me da algo que pensar. No puedo confiar ciegamente en los resultados.
puede que capaz no hay un conflicto de intereses, pero la muestra tiene 500 pacientes. Yo para tomar decisiones necesito de miles de pacientes. Tal vez otra falla en el estudio es el diseño del estudio. Y es muy importante que sepan esto. Cuando un artículo se publica con un error, se publica posteriormente, los editores tienen la obligación de mandarle o correcciones o desacreditar este artículo. Pero a la fecha hay un 20% de artículos que no tienen erratums o no tienen cartas de corrección. Entonces significa que hay muchos artículos rodando por ahí que están con errores metodológicos, pero que se consideran como válidos ahora. Ahora, esta parte es un conglomerado de lo que les he dicho ahora, ¿ok? Así más o menos se presentan los datos y es ya lo que se ve un poquito más complejo en los estudios, así reportan los investigadores cuando tienen sus resultados. Entonces, por ejemplo, los pacientes expuestos a X o Y fármaco o tratamiento tuvieron mayor riesgo de complicación. Un riesgo relativo de 1.8 significa que tienen 1.8 más veces, con un intervalo de confianza del 95% entre 1.2 y 2.7 y una P de 0.004. ¿Qué significa esto? Que hay una asociación positiva, estamos con un RR mayor de 1. Esto para que le entiendan clarito, un pequeño paréntesis, riesgo relativo. Si yo tengo un riesgo menor a 0, significa que está o mal hecho o no nos estamos yendo por ahí o lo aplicamos mal, porque el riesgo relativo orientado hacia el riesgo de tener una complicación, una enfermedad, debería ser igual o mayor a 1. En este caso estamos viendo un riesgo relativo de 8, significa que los pacientes tienen 1.8 veces más riesgo de complicación cuando se expusieron a X o Y tratamiento, ¿ok? El resultado es estadísticamente significativo. ¿Por qué? Porque tenemos una P menor a 0.04. Y el efecto parece clínicamente relevante y tenemos un intervalo de confianza con precisión moderada porque nos estamos ubicando dentro de esto. El 1.8 está ubicado dentro de nuestro riesgo relativo. A ver. Esto les dejo como un pequeño resumen de lo que hablamos ahora. El resultado bioestadístico se lee con todo esto de aquí, con un poquito de práctica. Le toman una capturita de esto y empiezan a aplicar esto cada vez que leen un artículo, cada vez que ven una cosa, se les va a facilitar mucho. Y créanme que la diferencia es abismal. Conversa con un médico que toma decisiones diciendo, yo me basé en el brazo número 2 del estudio doble ciego. ¿Por qué? Porque me reportó esto, tenía una muy buena metodología, no tenía errores metodológicos. Es muy diferente decir ¿por qué sí? Porque aprendí eso, porque es lo que se hace de manera común, porque es lo que tengo. La diferencia abismal entre un médico bueno, que cumple con su trabajo, y un médico excelente, es alguien que empieza por estas cosas pequeñitas. Ahora, permítame un segundito. De momento, ¿alguien tiene alguna pregunta? Damos una pequeña pausita. ANOVA es la palabra para la asistencia, ¿ok? ¿Alguien dijo una pregunta? Cuéntenme nomás. ¿Alguien tiene alguna duda? Perfecto. Cualquier persona que tenga una duda, aprovechen ahora porque justamente es un momento que no se da mucho en clases. Generalmente se ve de manera superficial, a veces sí en otros talleres o en otras cosas de manera profunda estos temas que les estoy dando, pero va a ser muy bueno si es que están pensando en realizar alguna investigación, si están haciendo, si están planteando tesis o algo así. La palabra para la asistencia es ANOVA, A-N-O-V pequeña A. Y bueno, les cuento un poquito. Yo generalmente no soy de tomar mucha asistencia. Me alegra que esté aquí. Estamos ahorita, ¿cuántas? 39 personas. De antemano les agradezco. Créanme que es muy bueno ver que estén las personas ahí. Se ve cuando quieren progresar un poquito, meterse un poquito más en este mundo. Es complejo. Créanme que iniciar en la parte de estadística de cero es complicado. Pero cuando van viendo videos de YouTube, se van a estas cosas, van leyendo de a poco, ya no se les complica, se les hace muy fácil. ¿Alguien pedía permiso para hablar?
Andaba con una pregunta. Sí, Quería preguntarle qué tan conveniente es aplicar, por ejemplo, ANOVA a un estudio de intervención para obtener tres resultados de un mismo grupo, pero en diferentes puntos cronológicos. ¿O qué alternativa se podría utilizar que sea más factible? repítemelo, por favor. ¿Tus variables cuáles son exactamente? La pregunta era qué tan conveniente es aplicar ANOVA para un estudio de intervención en el que se van a obtener tres resultados de un mismo grupo en diferentes puntos cronológicos. Dependería primero de tus variables. Justamente adelante tenemos unos ejercicios con ANOVA y se te va a aclarar mucho, pero dependería de qué variables tú estés queriendo analizar. ¿Se puede hacer? Claro que sí. Mi recomendación muy sencilla sería utilizar más regresiones. Las regresiones logísticas te dan una herramienta más plausible para cuando tú estás analizando en diferentes puntos temporales. Pero con la parte que le vemos a continuación, tal vez te aclare un poquito también si te sirve o no te sirve. Y respondiéndote, lo mejor serían regresiones. Ok, sigamos ahora entonces. Ahora, me interesa mucho que entiendan esta parte de aquí. Lo que vimos del ejemplo de SPSS que les va a servir mucho para estudios de prevalencia que les sugiero de manera muy comedida que empiecen a realizarlos ahí. Ustedes pueden solicitar aprobación a cualquier lugar. Los que están en México pueden consultarme. Tengo algunos compañeros con los que trabajamos en investigación allá. Les sugiero mucho que inicien con los estudios de prevalencia. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a aflojar un poquito los dedos con respecto a la escritura académica, número 1, y número 2, a la parte de procesamiento de datos. El rato que ustedes procesan datos rápido, escriben académicamente bien, están al otro lado. Empiezan a desarrollar técnicas que pareciera que son fáciles o que pareciera que todo el mundo las tiene, pero son muy complicadas de analizar. Y les cuento algo, una anécdota un poco interesante y curiosa. Estuve conversando con un profe chino y me pasó algo muy curioso a mí. Estuve yo redactando una investigación y yo llevo redactando ya casi como 8 años este año textos académicos. ¿Y qué pasa? Que yo tengo ya una estructura muy establecida con respecto a la longitud de mis textos, con respecto a los conectores de textos, con respecto a cómo me manejo las ideas de manera general. Y yo estaba consultando en un chat que tenemos con algunos docentes si alguno de ellos les había detectado Turnitin como plagio o como IA los textos que habían realizado. ¿Y por qué les comento esto? Porque a mí me saltó un 7% de probabilidad de que sea IA y un 27% en otra investigación. Y era porque estamos manejando una estructura académica muy rígida. Entonces, es algo que él me comentaba, que de hecho ya está él trabajando en un estudio de esto, y él le puso como título La penalidad de la rigurosidad. Es en inglés la investigación, se publica, si no estoy mal, dentro de 3 meses. Y es interesante ver cómo nos vamos adaptando a la IA y cómo la IA se va adaptando a nosotros. En mi caso, me ha tocado cambiar un poquito porque puede que yo escriba 100% yo, me grabo incluso escribiendo y luego les he mostrado, digo, mira, me grabo yo escribiendo este texto y le detecta como si fuera un porcentaje escrito con IA. Entonces, les cuento eso como anécdota, pero llevándoles a la parte de que deben escribir analíticamente, deben escribir a conciencia y académicamente. Y aprovechando el tema de ella que siempre les toco, siempre converso, les veo una herramienta espectacular, pero ahí, punto final, como herramienta, porque en mi caso, les soy bien sincero, yo estuve ocupando para la parte de escritura como 6 meses más o menos. Tuve mucho trabajo, tenía que escribir y escribir. ¿Cuál fue el resultado de eso? Que lo podemos ver en otro momento analizándolo, podemos conectarnos un ratito o les puedo subir un video. Cuando uno empieza a utilizar IA de manera frecuente, uno se vuelve lento. Realmente la parte cognitiva, hay un estudio, no sé si han escuchado ustedes, que se hacían con grupos de personas a las que se les daba IA y a otros que no se les daba nada de IA y se les iba viendo cómo escribían ensayos. Al final del ejercicio les quitaron completamente la IA, el grupo que tuvo IA, 0. Tenían estructuras horribles con respecto a los ensayos y los que nunca tuvieron IA tenían un nivel muy bueno porque se fueron desarrollando de manera autónoma, sin IA. Ahora, ¿qué es lo interesante de este estudio?
que al final del estudio les dan acceso a inteligencia artificial a las personas que no tuvieron y las calificaciones subieron de 90, más o menos sobre 100 a 100% absolutamente todos. O sea, bien utilizada la inteligencia artificial como apoyo de estadística, como apoyo de estudio, es algo que les puede potenciar muchísimo en su carrera, les puede ahorrar mucho tiempo, pero si empiezan a utilizar la idea que me mandaron a hacer un resumen de un caso clínico, toma y hazlo. Se daña bastante, uno, la parte moral y ética, y número dos, la parte cognitiva de ustedes. Y a muchos docentes se van adaptando, y yo les tengo especialmente como 3 filtros, les pongo textos, uno, textos invisibles, 2, les pongo un código en las firmas digitales, y número 3, en los documentos les pongo un bloqueo de IA. Entonces es muy complicado que hagan eso, y generalmente yo les penalizo. No soy malo realmente, y no les cargo mucho. Yo entiendo que hay muchas clases, hay muchas tareas, pero si vienen con eso es 0, tiene cerito y sigue. Seguimos adelante. Te detecto ya con alguna cosa, 0 de nuevo. Y realmente se va viendo que la gente avanza. No me interesa que sean excelentes de 100%, pero que me interesa que den 100% de su capacidad. Ahora, dicho esto, retomando un poquito más en lo que estamos ahora, la estadística analítica y descriptiva. La descriptiva ya la vimos. La idea de la descriptiva es eso. La palabra nos dice todo. Describir, punto final. No nos dice que vamos a analizar, cruzar variables, absolutamente nada. Lo máximo que nosotros podemos hacer con estadística descriptiva es cruzar variables. Ejemplo, yo puedo ver qué grupos etarios tienen diferentes tipos de composición corporal. O sea, puedo ver de 10 a 18 años cuáles tienen una obesidad grado 1, 2, 3. Los mayores a 18 hasta 64 años cuáles tienen obesidad 2, 3. Y me sirve para, posterior a mi investigación publicada, tener una idea de algún estudio analítico que se pueda realizar. Son la base, los descriptivos. Les pongo un ejemplo. Lo que yo siempre digo, deberíamos tener 10 estudios descriptivos por cada estudio analítico que se hace. Lastimosamente, los estudios analíticos se hacen muchísimo sin tener muy buenas bases. Ahora, la parte de la estadística analítica. Ahí ya nos metemos a hacer inferencias. Las inferencias son supuestos, pero yo no estoy imaginándome porque sí, yo no estoy viendo cosas al azar, estoy infiriendo con mucha base y con mucha técnica. Las medidas de asociación que vamos a ver hoy día son estas 4, que son las que más se usan. Justamente una compañera de ustedes nos estaba haciendo una consulta sobre el análisis de la varianza o ANOVA. Vamos a verla en tercer lugar. En primer lugar vamos a ver el TED-Student, cómo lo vamos haciendo, luego chi cuadrado, luego ANOVA y luego la correlación de Pearson y Spearman. Ahora, que es muy, muy, muy importante. Nosotros tenemos que saber cuándo ocupar cada una de estas. Para eso está esta tablita de acá. Tómenla, una captura, que eso les va a ayudar muchísimo cuando no sepan qué hacer. Ustedes van a armar un marco metodológico, van a ordenar sus ideas, sus variables, van a poner este cuadrito como imagen y van a decirle, oye, ChatGPT, básate en la bioestadística de Rosner, Rosner, y dime qué metodología o qué prueba me sirve más a mí. Con esas 2 cosas no necesitan estar pagando ChatGPT Premium, Gemini Premium. Con eso les va a dar la información necesaria para que ustedes sepan qué pruebas van a necesitar. Ahora, yéndonos directo a la parte de las pruebas inferenciales o analíticas, vamos a ver estas 4. Como ven, nos sirve para ver diferentes cosas. Por ejemplo, el TED-Student, vamos en este ejemplo práctico, vamos a ver la comparación del peso entre hombres y mujeres, el ANOVA, la comparación de peso según el nivel de entrenamiento, el chi cuadrado en una asociación entre residencia y diagnóstico de diabetes. Puede ser, por ejemplo, que hay más diabetes en la urbe porque hay dietas más occidentales. Y en el campo, en zonas rurales, hay dietas, entre comillas, un poquito más sanas. Esa es la idea, ¿no? Ir viendo qué prueba utilizo de acuerdo a qué variables quiero hacer. Por eso a la compañera de ustedes que me preguntaba, le decía, nosotros tenemos que saber exactamente qué variables voy a manejar, en qué tiempo, para ver cuál es la mejor prueba que vamos a realizar nosotros aquí. Y con respecto a las correlaciones de Pearson y Spearman, simplemente es para ver si hay una relación, como les comentaba. Con lógica, yo voy a decir que si tengo más talla, tengo más peso. Es una relación muy intuitiva, pero en estadística yo no puedo decir, yo intuyo esto, yo hago esto. Yo tengo que demostrar con números si existe o no una relación.
Yéndonos de lleno a la prueba de Test Student, lo que evalúa la prueba compara si hay una diferencia significativa entre la media de una variable continua entre dos grupos independientes. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a analizar dos tipos de variables. Y es muy importante que sean así los tipos de variables que analizamos. Vamos a ver una variable dependiente, generalmente que tenga una distribución normal, y una categórica binaria, que sea hombre, mujer o sí o no. Y una vez que nosotros tengamos estos requisitos, yo corro el programa de SPSS. Yo le hago así. Está clarito aquí, esto les voy a pasar, no es necesario que le vean a esto. Las otras capturas que les digo es importante que tengan eso, les ponen hasta favoritos en su celular y les tienen acceso muy rápido. Ahora, la prueba de test es facilita. Yo me voy a SPSS, le pongo en analizar, comparar medias, comparar prueba de T para muestras independientes. Ahora es muy importante que vean, si ven que hay muchísimas ANOVA de un factor para muestras relacionadas, etc. Esto depende de las variables que ustedes estén utilizando y para qué vayan a utilizar. En este caso vamos a utilizar esto, ya le había dicho el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer es así. Se abre esta opción de aquí, prueba para muestras independientes, nos estamos aquí. Vamos a poner en la variable dependiente peso y en la variable de agrupación sexo. Entonces nos vamos de nuevo acá. Yo pongo acá arriba peso y acá abajo yo pongo sexo. Como ven, el peso no tiene una categorización, no están categorizadas, no están hechos grupos, absolutamente nada. Y la otra condición era que tenga una variable dicotómica en la parte de abajo, que en este caso es sexo. Yo tengo que definir mis grupos, doy clic aquí y ya está aquí 1 y 2, aquí tienen que poner los números con los que ustedes han codificado. Por ejemplo, 1 mujer, 2 hombre en mi caso, a veces pueden ponerle 0 mujer, 1 hombre, ustedes ponen el número con el que están codificados, por eso es importante que sean todas las variables codificadas. Ustedes ponen esto, se define el grupo, ponen aceptar y ya les sale todo esto. Ahora, es importante que sepan que hay un chorro de datos aquí. ¿Qué voy a utilizar yo aquí? Lo que me voy a fijar siempre de primera instancia son las significancias. Si tengo una significancia aquí y tengo otra significancia en esta parte de acá. Y nos vamos a fijar en valores de 0.05. Si yo tengo un valor de 0.05 menor, no tengo una varianza igual, me fijo en todos los valores de abajo. Pero si tengo un valor mayor a 0.05, me fijo en la de arriba. Este caso, la significancia con la prueba de Leven, que me ayuda para ver la igualdad de varianzas, no se mareen mucho, solo tomen el 0.05. Yo me voy a fijar, como es mayor mi significancia, me fijo en todos los valores de acá. Y el valor que vamos a ver realmente que nos sirve mucho es la significancia bilateral. Entonces, ¿qué significa significancia bilateral? Esta es la significancia entre los dos grupos, pero llevados a palabras que nos sirven y vamos a entender. Este es el valor P que yo estoy buscando, 0.768. ¿Qué significa un P mayor a 0.05? Significa que no existe una relación estadística entre el peso y el sexo de las personas, que es lo que estamos analizando en este momento. Y muy importante saber que nuestro intervalo de confianza en este caso está entre 7 y 5. Ahora, traducido esto a la parte de cómo, ya sé qué leer, ya sé cómo hacer, ya sé cómo obtener mi TED Student con SPSS. Ahora, ¿cómo yo reporto todo lo que acabo de ver? La forma de reportar tiene muchas formas. La más estandarizada es en la que se va directo a los datos, como les comentaba. Ponen directamente, no se evidencia una relación estadísticamente significativa, entre paréntesis, los números. Es una forma muy rápida. Acá les pongo una forma más académica, más docente para que puedan entender. Se comparó el peso entre mujeres y hombres mediante la prueba TED Student para muestras independientes. Dado que la prueba del Leven no fue significativa, 0.027, se asumieron varianzas iguales. Esto significa que tomamos la fila superior y en la fila superior vimos estos valores de aquí. Tenemos grados de libertad de 98, tenemos una P de 0.768. ¿Qué significa esto? Que no hay diferencia significativa entre los grupos. Entonces, esta es la forma en la que yo presento los datos, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahora? Me avisan nomás. Perfecto. Entonces, eso es la parte de TED Student. Ahora, con respecto al análisis de varianza. El análisis de varianza es
fácil irle entendiendo, pero un poquito más complejo cuando ya nos vamos metiendo en la parte técnica de cómo se ejecuta y por qué se ponen ciertas cosas y cómo se leen otras cosas, ¿ok? Que evalúa el análisis de varianza, compara si existen diferencias significativas entre las medias de una variable continua entre 3 o más grupos independientes. El análisis de varianza se puede hacer con más grupos, entonces esta es una herramienta muy buena cuando tengo yo una categorización de 3 o más niveles. De ejemplo, como le ven acá abajo, es muy útil cuando yo tengo una variable independiente que tiene 3 o más niveles. En el ejemplo que les estoy haciendo yo, tenemos un nivel de entrenamiento poco, regular y bastante. Y la variable dependiente tiene que ser una variable de escala normal distribuida. Déjenme les muestro. Las pruebas post-hoc, Tokey y Bonferroni no nos vamos a centrar ahorita. Esta clase era un poquito más específica para otro tipo de investigaciones. Ahora, ¿cómo yo hago esto de aquí? Yo me voy a ir nuevamente a SPSS. Casi siempre es en analizar. Analizar, comparar medias. ANOVA de un factor. Voy a ver en la parte de arriba el peso, que es la variable que estamos necesitando. Y en la parte de abajo el entrenamiento, que en este caso ya está codificado. Como pueden ver ustedes aquí, poco, regular, bastante. Así están codificados en este caso en específico. Ahora, yo tengo el ANOVA, me sale muchísima información aquí. Me sale descriptivos de esto de aquí, me sale una tablita de frecuencia, como ven aquí a la izquierda. La frecuencia es n de cuántos hay, la media de estos valores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué voy a fijarme nuevamente yo? Lo que yo voy a fijar es en los grados de libertad y la significancia nuevamente. Este valor de aquí, la significancia, es lo que más tenemos que fijarnos nosotros. Si nos fijamos en esta parte de aquí, hay una significancia de 0.812. Nuevamente, es una significancia que no tiene valor estadístico. Y me interesa también hacerles una pequeña aclaración. A veces cuando uno investiga, hace una tesis, está tratando de buscar algo interesante, queremos encontrar alguna cosa, una P menor a 0.05, pero el 99% de veces los investigadores terminamos encontrando que no existen asociaciones estadísticas. ¿Se pueden manejar los datos? Sí. ¿Se pueden manipular los datos? Claro que sí, pero ahí es donde entra la pericia de las personas que publican, número 1, y número 2, las personas que leen. Ahora, con respecto a la interpretación, como vieron, la P es lo que más nos va a interesar. Tenemos una P de 0.812. Esto significa que no hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Nos quedamos con esto de aquí. Las pruebas post-hoc nos sirven para ver cuando hay diferencias entre pares de grupos, que es para otra ocasión. Ahora, la prueba de chi cuadrado, esta famosísima prueba que yo veo siempre mal realizada. Hay requisitos que no nos podemos saltar. Primero, para verle qué nos indica la prueba de chi cuadrado. Primero que nada, nos va a indicar si hay una asociación significativa entre dos categorías, nominales u ordinales. Los requisitos, ambas variables deben ser categóricas, por ejemplo, sexo, diabetes, residencia, etc. El requisito, el número 2, es el que quiero que le presten mucha atención. No debe haber más del 20% de celdas esperadas con una frecuencia menor a 5. ¿Qué significa esto? Que si yo cruzo una tabla, por ejemplo, entre sexo y diabetes, no puedo tener dos mujeres que no tengan diabetes. Entonces, yo tengo que tener más de 5 en cada celda de preferencia para que exista una prueba de chi cuadrado bien realizada. ¿Ok? Ahora, para realizar esto. Bien. Nos vamos nuevamente nosotros a SPSS. Analizar estadísticos descriptivos. Me voy a tablas cruzadas. Pongo en estadísticos, doy clic en chi cuadrado. Aquí ya está hecho porque justamente les revisé esto antes de mostrarles ahora. A ustedes no señalo absolutamente nada más. Y en casillas yo pongo observado, esperado y total en porcentajes. ¿Ok? Yo le doy clic acá. Y acepto. Estamos comparando la residencia con la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, ¿qué me da esto como resultado? Me da esta tablita de aquí. Recuentos totales y esperados, como ven aquí.
Estas tablitas es muy importante que sepan que se presenta generalmente como ven aquí y luego con una columna acá y un espacio enorme en blanco aquí que diga chi cuadrado como título de columna y le pongan la significancia, ¿ok? ¿Cómo les recomiendo yo la verdad? Depende cómo estén presentándolos. Hay muchas formas de presentar los datos. Déjenme les muestro la forma en la que yo particularmente presento los datos. Yo personalmente presento los datos así. Esta tablita de aquí es la que me interesa que vean. Y esto, préstenle mucha atención. Hay veces en las que se complican bastante en la parte de cómo realizar esto en SPSS. Cuando nosotros queremos pivotar transponer, perdón, entre columnas y filas, le hacemos este proceso, doy clic en lista dinámica y ya tengo una tabla mucho más legible cuando quiero que la variable que estudio sea residencia versus diabetes mellitus. Como ven, tengo de manera mucho más clara la frecuencia, el porcentaje, la frecuencia, el porcentaje, la frecuencia y porcentaje del total. Esta para mí es la forma más adecuada de presentar tablas de acuerdo a la norma internacional. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta que deben regirse a las normas o de su universidad o de la revista en la que quieren publicar su estudio. Ahora, dicho esto, esta es la forma en la que se presentan tablitas. Vamos a ver nosotros. Nuevamente, vamos a ver una significación. Significación o significancia. En este caso, 0.825. Significa que no hay una relación estadísticamente significativa y este es el valor P, como sabrán ustedes, significancia. El valor P es 0.825. Este es el valor que nosotros vamos a ver dentro de todo este shampoo de datos. Y lo otro que nosotros vamos a ver es el chi cuadrado. El chi cuadrado realmente es una prueba que me indica relación a partir de 1, pero yo he tenido chi cuadrados de 30, 40, nos indica que hay bastante relación, pero no nos indica un dato realmente significativo. Aquí, como ven, la nota número A dice 0 casillas, han esperado un recuento menor de 0.5. Entonces, significa que aquí, como pueden ver, yo no tengo frecuencia 19, 20, 8. No tengo ninguna menor a 5, perdón. Si yo no tengo menor a 5, significa que esta prueba está bien realizada y puedo bajar al mínimo los errores metodológicos. Ahora, esta es la pruebita de chi cuadrado. ¿Cómo reporto yo nuevamente estos datos? Hemos evaluado la asociación entre residencia y diabetes mellitus tipo 2, o sea, lo que les comentaba, estamos queriendo ver si existe o no una relación entre las personas que tienen diabetes y su residencia, o sea, si hay más diabetes en la zona rural o no, o si hay más diabetes en la zona urbana o no. Con la prueba que hemos realizado, si nos da un resultado negativo, no tenemos una relación y se reporta de la siguiente manera. El chi cuadrado, como ustedes saben, el valor que vimos allá y el valor P, que es la significancia o significación, de 0.825. Puede ser una clave. Luego, esto, como les comento, las interpretaciones que les estoy dando ahora son más de forma docentes para que se entienda cómo se van interpretando, cómo se van reportando, pero generalmente se indica de manera muy directa. No hay asociación estadísticamente significativa, entre paréntesis, los números y se acabó. Ahora, la correlación de Pearson y Spearman. Analiza si existe una relación o asociación entre dos variables numéricas. Entonces, la correlación de Pearson requiere normalidad, o sea, requiere que ambas variables sean cuantitativas como una distribución normal y simétrica. ¿Qué significa esto? Que hayan pesos entre 40 y 60, que no hayan outliers. ¿Qué significa? Que no hay una persona que pesa 120 kilos. Cuando yo tengo un outlier, ya me sirve la correlación de Spearman. Es muy facilito esto. Nuevamente vamos a SPSS. Voy a analizar correlaciones bivariadas. Pongo las variables que yo quiero analizar y doy clic aquí. Pearson generalmente está señalado de manera predeterminada y aquí pongo Spearman. Puedo realizar las dos si es que yo no estoy seguro de cuál es la distribución de mis variables. Doy clic, también tiene que estar una significación bilateral y tengo que señalo aquí la parte de las correlaciones significativas. Doy clic en esta parte de acá y aquí ya nos muestra.
nos vamos a fijar siempre en las significancias. Nuevamente, como ven aquí, las correlaciones en el caso de peso y talla, la significancia es súper positiva. Tenemos un valor menor a 0.05. De hecho, tenemos un valor menor a 0.0001. Significa que hay una relación muy, muy importante. Y por el otro lado, cuando nosotros ponemos un análisis de Spearman, en caso de que no sepa yo cuáles son la distribución de mis datos, no sé si no hay outliers, puedo correr las dos, y aquí igualmente vemos que hay una correlación positiva. Tenemos una P menor a 0.0001. Ahora, ¿cómo reporto esto nuevamente yo? Se observa una correlación positiva y estadísticamente significativa entre peso y talla. Según Pearson, la correlación fue de R con una P de 0, menor a 0.001 y según Spearman con un RO, que eran los datos que teníamos allá, igual con una P menor a 0.001. Indica que a mayor talla tiende a observarse mayor peso. Como les comentaba, es el ejemplo que les vengo diciendo desde hace rato, es muy intuitivo. Tiene mucha lógica que yo diga, una persona más alta pesa más, pero yo no puedo simplemente quedarme en algo tan superficial, tengo que demostrarlo. Y en este caso lo hago con la correlación de Pearson o de Spearman. Nuevamente les pongo esta tablita, ustedes van a poder ver aquí cuál les sirve más, dependiendo de los tipos de variables, van a ver la tablita de las variables y clasifican sus variables, y ahí pueden ustedes identificar cuál prueba se adapta más a lo que ustedes tenían. Como ven, los que no vimos ahora son la MU de Mann-Witten y Kruskal-Wallis. Estos pueden ser utilizados para datos que ya no son normales, datos que tienen algún tipo de alteración en su distribución, pero les dejo aquí porque pueden utilizar un poquito más complejo, necesitan un poquito más de conocimiento con respecto a la distribución y cómo correr pruebas para determinar si tienen una buena distribución o no. ¿Cómo saber cuál usar? Este es como un mini resumen. Si tengo una variable categórica, utilizamos frecuencias 8 cuadrado. Si es una numérica, tengo que ver si la distribución es normal, y si es normal, las que ya les mandé; si no es normal, las dos últimas que estaban en el codito. ¿Cuántos grupos voy a comparar? Si son 2 grupos, student me va perfecto. Si tengo 3 grupos o más, ANOVA. Ahí, por ejemplo, podría ser perfecto cuando estoy analizando una variable en diferentes grupos, y serían los grupos la cronicidad o la periodicidad del análisis. Estoy viendo un análisis en el grupo de abril, en el grupo de junio y en el grupo de diciembre, por ejemplo. Y si quiero saber qué hay variables, cuando hay escala Pearson y cuando hay una distribución no normal, Spearman nuevamente. Ahora, una pequeña frase, les muestro acá. Generalmente me dedico a dar también clases a los estudiantes de Estados Unidos. Esta clase que les di, que ven en la fotito, fue una clase súper buena de salud pública. Se comparaban bastante los estudios ecuatorianos con los estudios de Estados Unidos, que eran donde vivían estas chicas, y fuimos viendo cosas súper interesantes. Hay un material muy bueno en el país para estudiar, tenemos cosas muy interesantes, lo único que nos falta es un poquito de capital, pero se puede llegar al financiamiento siempre y cuando haya cosas muy bien planteadas desde el inicio. Y la frase que les dejo acá, los números no sustituyen el juicio. Es muy importante esto, quiero que se les quede como mensaje clarito. No porque una guía me diga una cosa, no porque esté leyendo ciertas cosas, tengo que hacerles caso al 100%. Yo tengo que ver un contexto clínico, primer punto. Y segundo punto, los números me obligan a que mi juicio sea real. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes se van a topar con médicos, con profesionales, con enfermeros, licenciados que dicen, esto es así porque a mí me parece que es así, pero no estoy siendo honesto, no estoy siendo real ni pragmático. Yo tengo que ser honesto basado en un número. Bueno, con esto les doy terminada esta parte de aquí. Es, como ven, una introducción. Si ustedes quieren ahondar, esta clase es súper más compleja. Le he simplificado bastante para esta charla. Nos fuimos, de hecho, bastante más de lo que pensé, es casi 1 hora y media, pero se trata, obviamente, de resumirles bastante. Ahora, cuéntenme, ¿alguien tiene una duda de la parte de México? Tienen mi perfil de Instagram ahí. Unos chicos, me queda pendiente aún la parte de UpToDate, cómo tenerle gratis, para contacto conmigo, y como la parte extra que les comento. Si quieren ustedes también tener SPSS gratis, me pueden escribir. Tengo yo los instaladores que me descargué cuando hubo como en mi perfil de Drive, para que puedan utilizarlo de manera gratuita.
O la otra opción que les doy, si tienen que utilizarlo de manera muy ocasional, la prueba, si no estoy mal, es de 15 a 30 días, dependiendo del país en el que estén. Pueden utilizarlo eso si, por ejemplo, hay estudiantes que estén haciendo su tesis y ya tienen todos los datos listos, ya los van a correr una sola vez, ponen el de prueba y lo pueden hacer ahí también. Ahora, cuéntenme, porfa, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer investigación? Doc, ¿Sí? Doc, disculpe que la anterior pregunta que le hice no pude escuchar bien porque se me salió de la reunión, pero podría tal vez volverle a hacer la pregunta. Claro que sí. ¿Aló? Sí, sí, sigue nomás, haz la pregunta. Ya, por ejemplo, lo que le decía era que si es que le parece a usted tal vez conveniente aplicar ANOVA para un estudio de intervención en el que se van a obtener 3 resultados de un mismo grupo, pero en diferentes puntos cronológicos. Y pues las variables serían un alimento como variable independiente, la composición corporal como la variable dependiente Ya, y el estudio es una intervención nutricional que dura 12 semanas. 2 Y semanas. por ejemplo, la composición corporal se va a medir antes, durante y después de la intervención nutricional. Ya, van a hacer solo composición corporal, no van a hacer nada de bioquímica. No solo de la composición corporal con el body, con InBody. Ya, de principio está bien planteado. Vamos con los puntos positivos de esto. Generalmente los análisis de composición corporal se tienen que sí o sí hacer cada 4 semanas. Entonces, las 12 semanas planteadas en primera instancia están perfectas. Con respecto a la parte del instrumento que estés yendo a utilizar, yo te recomendaría hacer regresiones logísticas. ¿Por qué las regresiones logísticas y no la prueba de ANOVA? Porque las regresiones logísticas te van a dar la oportunidad de tú proyectar los datos que estás analizando de una manera más certera. El ANOVA te va a servir, claro que sí, pero no te sirve de una manera tan exacta en la parte técnica. Ahora, lo que te pido es, lo que tenemos que ver sí o sí es la variable dependiente. Me dijiste que era una comida. Estoy en lo correcto, porque ahí había un pequeño problema. ¿A qué se refieren con comida en la parte de esa variable? Es, por ejemplo, la utilización del chocho para la disminución de lo que es el IMC, más o menos. Ok, entiendo. Entonces, verás, ustedes están planteando una disminución o un cambio, están planteando como hipótesis que el chocho va a influir en el peso. Sí, Perfectísimo. Entonces les va también bien a Nova. Cualquiera de los dos les va bien. Si tienen un poquito de experticia o si quieren pegarse un tiempo en la parte de lectura de estadística, les recomendaría las regresiones, especialmente si quisieran publicar los resultados de la investigación, porque les van a tomar más en serio cuando estén realizando regresiones y ANOVA también. Podrían juntar las dos, pero se puede realizar también con ANOVA el estudio. Ahora, es muy importante que tengas en cuenta que cuando ustedes utilizan alimentos, deben tratar de hacerlos de la manera más estandarizada. O sea, tienen que comprar alimentos que tengan un sello rastreable, o sea, alguna marca que tenga controles de calidad extremadamente exactos, con la misma empresa, con mismos lotes y saber que puede que ustedes estén haciendo todos estos casos y tendrían que analizar esto como sesgo de su investigación, que la variabilidad a lo largo de los meses del mismo producto es bastante amplia. Entonces, por ejemplo, ¿qué te digo? No sé si es tesis o investigación, para ser muy, muy, muy específicos, ustedes tendrían que correr análisis bioquímicos de una muestra de chochos al hacer la primera medición, la misma muestra en la segunda medición y la misma muestra en la tercera medición. Eso le da una seriedad muy, muy grande a tu estudio y ya lo puedes publicar en una... Saltas como, das un paso gigantesco. Saltas de publicar en una revista local, tal vez en una revista latinoamericana, a publicar en una revista de renombre, una Q2, una Q1, que uno te va a dar una muy buena carpeta. Y número dos, vas a empezar a tener muchas, muchas citas. Entonces, es una pequeña recomendación
que te sugeriría, puedes hacerlo si es del lado de universidad, las facultades de bioquímica se prestan para esto, tú solamente tienes que conversar con la facultad y pedirles que te den una carta de que se van a comprometer o de que hay reactivos o de que te pueden ayudar con eso, o la otra que te saldría cara pero que le daría mucho peso a tu investigación es costear los análisis bioquímicos de la muestra del alimento que estás yendo a hacer. Eso como dato extra que le daría mucho, mucho peso a tu investigación. Gracias, Doc. Listo. ¿Alguien que tenga otra duda? Aprovechen ahora que ya me voy de viaje. ¿Qué hora es? Bueno, para cerrar, nuevamente les digo esto. Yo estoy terminando ya el siguiente año mi licenciatura en filosofía y estamos tocando mucho, mucho el tema de la parte de inteligencia artificial. Supongo que algunos de aquí han de haber visto a los hermanos Rosarín. El Mateus Bolsón Rosarín es un tipo que está haciendo mucha investigación en la ética y desarrollo de la inteligencia artificial. Él nos dio una clase y justamente tocábamos el tema. Utilícenle como herramienta. Cuando ustedes le aprendan a utilizar como herramienta, esto les va a servir muchísimo. Si le empiezan a utilizar para solapar el tiempo de cosas que no tienen que hacer, se van a ver muy perjudicados. Eso con respecto a su progreso individual, les motivo siempre a que hagan muchas más cosas. Les agradezco mucho el tiempo el tiempo que se tomaron en estar acá. Cuando hay personas que vienen a este tipo de cosas, a mí me da una energía increíble porque veo que hay gente que le interesa mucho estar acá. Les recuerdo nuevamente, esta semana estuve muy apretado. En mi cuenta de Instagram les voy a empezar a subir un poquito de información. La idea mía es ir tocando temas de cirugía. Me encanta la cirugía, voy a hacer mi residencia en cirugía. También tocar temas de estadística orientada a que se entienda a la población general, a los estudiantes y a los médicos que no tienen mucha idea. Entonces, la idea no es tocar temas tan técnicos o tocar temas técnicos de una forma que se entienda. Y también ya en el canal de YouTube van a encontrar este tipo de cosas que están ya pregrabadas dentro de un mes. Si alguien se puede dar una vueltita, les va a servir bastante. A la gente que está de otros países les agradezco, a mis paisanos les agradezco mucho, a todos ustedes una excelente noche. ¿Hay algo pendiente que tengamos? No, doctor, más que todo agradecerle por su ponencia, ya que creo que es una parte fundamental de la investigación. Y si alguien más tiene alguna pregunta. Me parece que no, sino queremos agradecerle a todos por su participación y nos ayudan con el link de asistencia, por favor. Listo, y muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente ponencia. Gracias a todos, una excelente noche.